Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres de maravilla. Quiero invitarte a que te quedes a este episodio, el quinto episodio ya del podcast Ekman Dosis de Realidad. Y bueno, en este episodio también hay invitada, y vaya invitada que tenemos para hablar sobre un tema muy controversial, muy de moda, muy importante, y este tema es las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? ¿Para qué sirven las constelaciones? ¿Cuándo hay que constelar? Y para ello tenemos una gran invitada en este episodio. Así es que te invito a que te quedes hasta el final. Acompáñanos. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y pues nada, estoy muy contenta que tenemos otra invitadaza y vamos a hablar de un tema muy controversial, muy interesante y sobre todo muy fructífero, ¿no? Para cualquier ser humano. Les voy a leer un poquito de lo que ella hace y ahorita la presentamos. Es especialista en desarrollo humano, descodificadora biológica, facilitadora de constelaciones familiares y empresariales, terapeuta en sistema familiar. Se certificó en 2020 como capacitador externo y diseñador de cursos de capacitación por la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social. También ha estudiado Gendai Reiki, kinesiología, Brain, Gym, gemeoterapia, sanación cuántica, sonoterapia, tanatología, es que son demasiadas. Diploma en depresión y ansiedad y arteterapia para niños y adolescentes y adultos. Actualmente continúa su formación como terapeuta, cursando las licenciaturas en Ciencias del Comportamiento Humano y en Psicología Organizacional. Y bueno, para no ahondar más en todo su currículum, pues tenemos aquí a Berenjer Kruder. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí que tenemos pues varias dudas, pero vamos a comenzar. ¿Qué es una constelación? Ver, cuéntanos. Constelaciones tiene que ver primero hacer consciente algo inconsciente. Entonces, constelaciones, el principio de Bertelinger es justamente, hay dos maneras de poder hacerlo, de manera individual, con figuras o con algún objeto que puede representar al sistema que vamos a constelar, o con personas que nos apoyan en grupo con personas reales, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué nos permite la constelación? Porque al final es como el sistema solar, ¿no? Si se mueve un planeta o si se desajusta algo, pues todo el sistema se va justamente moviendo para reencontrar la homeostasis, que es el equilibrio perfecto. Entonces, todos los sistemas a los cuales pertenecemos, que es el sistema familiar, el sistema empresarial, los amigos, toda esa parte, al final, cuando un elemento se mueve, aunque los demás no están enterrados, se van a buscar acomodar de nuevo, pero a veces se acomodan de manera que no es saludable. Okay. Entonces, constelaciones permite revisar síntomas que son emocionales, físicos, espirituales, mentales, cosas abstractas como el dinero, la abundancia, conceptos como más generales, que justamente ahí pues lo plasmamos para reencontrar un equilibrio en el sistema y que todos los elementos pueden vivir su vida de la manera la más correcta. Ok. ¿Quién puede hacer una constelación? Las personas mayores a 18 años. Ok. Fíjate que yo estaba pensando cuando supe ya que nos ibas a dar un poquito de tu tiempo, dije, ¿los niños podrán constelar? O sea, era algo que de plano no tenía idea, ¿no? En general, los niños tienen síntomas de los papás. Por eso se dice hasta los 18 años. Después, cuando se acercan a los 16, 17, hay que revisar si son síntomas de ellos, de lo que están viviendo, o si realmente es del sistema. Y con los niños, ¿qué podemos hacer? No constelar, pero hacer como configuraciones. Okay. Por ejemplo, los niños que atiendo, en general les doy figuras o Playmobil, que es lo más común en general, y ellos les pido que armen su sistema. Entonces, ¿quién hace parte de, pues, quién está dentro de tu casa?
y entonces ponemos mascotas, ponemos como los abuelos, etcétera, etcétera. Y entonces como van armando los niños, hacen la configuración en el tapete, en el suelo, en la mesa. Hacen su sistema. Dan mucha información de lo que está sucediendo ahí dentro del sistema. Sí, sí. Claro, completamente. Yo también trabajo con los niños en la parte psicológica y entonces pues la terapia de juego te da bastante información, ¿no? Entonces supongo que es algo parecido entonces a lo que haces con los niños, porque realmente constelar como tal no se puede. Hasta después de los 18 años. Oye, vi una serie hace, ¿qué será? Como un año, que se llama Mi Otro Yo, supongo que la viste. Sí. No sé si ustedes la hayan escuchado, si no, buenísima. Pero de ahí te habla un poco de tus ancestros, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tiene que ver eso con las constelaciones. Tenemos 7 generaciones que tienen un impacto sobre nosotros. Entonces, pues hay muchos que no hemos conocido porque muchos hemos conocido abuelos y a lo mejor bisabuelos, ¿no? Pero entonces hay patrones que pasan a nivel pues de la epigenética. Y entonces aunque no hemos conocido, por ejemplo, el tatarabuelo, pero yo puedo tener rasgo de él. Ahí hay diferentes cosas, pueden ser por vínculo, por fechas, por afinidad, por el número de hijo que yo estoy en la hermandad, si soy el número 1, 2, 5. Ahí hay muchas cosas que podemos estar checando con algunas herramientas, justamente también de descodificación biológica o del sistema familiar. Y entonces ahí heredamos pues patrones con el dinero, patrones con la relación de pareja, y entonces toda esa parte a veces viene el indicio de saber de por qué viene de la parte transgeneracional, es cuando hemos hecho 1000 cosas para cambiar en general y siempre regresamos a lo mismo o no tanto a lo mismo, pero a un porcentaje que es demasiado alto, donde no hemos dejado el hábito por completo. Y entonces quiere decir que, pues, por ejemplo, fui a psicología, fui con otras herramientas y siempre me regresé a lo mismo, es que mucha gente no es mío. Pero yo lo hago sin tomar porque los de antes nunca lo atendieron y se quedó pendiente. Que súper interesante. Digamos que entonces una adicción, ¿no? Que tú dices, bueno, pues es que ya fui a terapia, ya usé algunas otras alternativas, ya fui hasta donde no y sigo, ¿no? Parece que se va, pero regreso. Pero no entiendo por qué sucede. Entonces, no es tuyo, sino que viene... Puede venir de más atrás. ¿Cómo saber desde cuán atrás? O sea, de una generación, 2, 3, 4... Justamente en las diferentes herramientas, tanto individual que grupal, ahí podemos tener la información y no es algo que yo voy a decir, por ejemplo, son técnicas de dónde están posicionados, por ejemplo, las figuras, o en grupal, lo que nos retroalimenta a las personas, por ejemplo, se pueden posicionar y dejan tanto espacio, ¿no? Y entonces, o qué número te viene lo primero en la mente entre 1 y 7, ¿no? Y en general, pues te dicen, pues 4. Entonces pones 4 figuras o 4 personas y entonces checas si hay sentido o no por las personas que representan, si conectan. Y en general si te dicen, sí, como que con él. Y aunque no lo conocimos por nada, ese ancestro. Y igual en las figuras, pues dicen que los Playmobil como que cobran vida, ¿no? Entonces esa parte como de, a veces los vemos que hacen muecas, que están enojados. Sí. Hay que vivirlo para entenderlo, porque también yo cuando empecé hace más de 10 años, llegué hace 11 años en México, me trajeron en un taller justamente de constelaciones grupal. Yo al inicio decía, ¿qué es eso? Como que están actuando o cuál es el tema ahí, ¿no? Y después me pidieron representar dentro de una constelación y empecé a sentir cosas que no sentía yo, ¿no? Entonces yo estaba bien y de la nada me pongo a llorar y yo estaba como súper sorprendida y la persona me explica, no, es lo que tú estás representando, tú prestas tu cuerpo para que hable la energía de tal persona del sistema de la que está consultando. Entonces viví esa experiencia y dije, sí, es de vivirlo, porque si no es muy complejo explicarlo. De entenderlo. Oye, ¿y esa fue tu primera experiencia? Digamos que así fue como entraste a esta parte de las constelaciones. Sí, y después como quise estudiar, me di cuenta, por ejemplo, también que había leído esos libros de transgeneracional, pero desde muy chiquita. Porque en la lista de mis maestras de los 2 años de diplomado, pues empecé a checar los libros y
eso los tengo. Esos yo ya los leí. Entonces creo que pues también tiene que ver mucho con mi propia historia de vida, con la propia historia de mi sistema. Estaba como predestinada a dedicarme a ese tipo de cosas. ¿Cómo sabemos que estamos destinados justo a esta parte que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y yo para qué soy bueno? ¿O cuál es mi objetivo de vida? Y creo que a veces se convierte en algo difícil de encontrar. En este caso que tú nos estás compartiendo, lo encontraste. Pero ¿cómo saber hacia dónde tengo que dirigirme? Refiriéndonos a esta parte de nuestros ancestros, ¿no? A lo mejor se va pasando, a lo mejor alguien tenía algo similar a lo tuyo, o cómo decides antes de llegar aquí elegir, yo quiero hacer esto, ¿no? O esta parte con las familias, ya me voy a desviar un poquito, pero es parte de que la oveja negra de la familia. ¿Por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué yo no lo decidí? O sí, ¿qué pasa? Cuéntanos un poquito. Desde la parte del alma, ahí depende de la creencia de cada uno. Sí, claro. Pero desde la parte del alma, se dice que elegimos hasta 2 años antes en qué sistema vamos a llegar. Ok. Entonces, en general, sabemos qué tipo de papá vamos a tener, qué tipo de mamá, los eventos que vamos a tener en la vida que pueden ser placenteros y no tan placenteros. Se supone que nuestra alma dijo, sí, decido aprender así. Por ejemplo, en el libro de Liz Bourbeau de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, ella habla mucho también de la parte de la elección del alma. Elegimos esos papás que nos van a lastimar de una cierta manera porque nuestra alma quiere aprender. Y por ejemplo, el ser humano, pues tú que te dedicas también a la psicología, es mucho esa parte como de en general nos gusta aprender con sufrimiento y no desde el amor. No sé por qué, pero sí, nos y inclinamos cuando vamos más. En esa parte de crecer, aprendemos que también podemos aprender desde el amor. Y entonces toda esa parte de cómo podemos encontrar ese proyecto sentido, porque realmente el término en constelaciones y en descodificación es el concepto de proyecto sentido, es para que nuestros papás nos concibieran. Entonces hay un proyecto sentido que nos dan los papás y el clan, y hay un proyecto sentido personal. Y a veces es el mismo y va en el mismo camino, y a veces no. Y por eso de veces es tan difícil ir en el suyo, porque me voy en el mío, pero me regresan ahí. Oye, qué interesante. Y entonces por lealtad, por vínculo, por muchas cosas, por ejemplo lo vemos, doctores de generación en generación, ¿no? Y al final, pues a veces cuando preguntamos, ¿realmente quieres estudiar medicina? Y dicen, pues porque mi papá, mi abuelo, y etcétera, ¿no? O notarios, que se ven mucho así. Y en general es el primogénito, ¿no? Que sigue ese el que camino. tiene que seguir con la notaría o el que tiene que seguir con lo de medicina. Y a veces cuando fallecen, pues el abuelo o el papá, ahí deciden cambiar de vida, porque es más fácil, no hay esa lealtad a seguir. Es más fácil decir no, porque ya no está, ¿no? Pero ¿y entonces qué pasa? A ver, ¿cómo puede hacerle uno? Sí, digo, estaría genial que todo el mundo naciéramos con el mismo enfoque, como tú dices, ¿no? Siendo aliados del clan y respondiéndonos a nosotros mismos. Eso sería lo ideal y lo más sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no? O sea, pues es muy complicado. ¿Hay forma de poder equilibrar y hacer, bueno, tu objetivo de vida, pero cumplir también de cierta parte con el clan? Sí, porque en constelaciones justamente hay dinámicas para encontrar ese sentido de vida y también poder hacer lo suyo sin dejar de pertenecer al clan. Entonces, nosotros usamos mucho frases sanadoras y en general la clave es aceptar de dónde vengo, evitando todo juicio, porque al final, gracias a ellos, estoy con la vida. Y es pedir permiso de hacer las cosas diferentes, pero desde el amor. No como desde el rechazo de, ay, yo no quiero pertenecer ahí, quiero hacer cosas bien diferentes porque yo soy mejor que ustedes, ¿no? Y muchas veces desde el ego es lo que hacemos. Entonces ahí más bien es reconocer de dónde vengo y decir, ok, todo eso lo tomo el conocimiento, la sabiduría de mis ancestros, pero yo decido tomar otro camino. Y eso no quiere decir que no pertenezco y que no soy parte de ustedes. Entonces sí se puede, o sea, a través de la constelación, esta alternativa de decir, bueno, sí estoy con ustedes, pero también quiero ver por mí, ¿no? Y quedar como en buenos términos para que tú misma puedas, pues, seguir tu camino, ¿no? Oye, fíjate que por aquí tenemos algunas preguntas de seguidores, entonces vamos, te digo algunas
y vamos viendo si podemos contestar. No vamos a poder hacerlas todas, pero bueno, algunas aquí marcaditas lo podemos hacer. Mira, me dicen, ¿cómo romper patrones como vicios, abusos, etcétera, que sabes que vienen de generaciones atrás? En constelaciones familiares no podemos, entre comillas, trabajar algo que no tenemos un síntoma. Podemos echar una mirada, yo por ejemplo, como mujer, si en mi sistema hay abuso, pero aún no he padecido como de... Puedo nada más echar una mirada para ver cómo yo estoy relacionada con los hombres de mi familia y con las mujeres. Porque para ver que yo no sea una futura víctima, ¿no? Si, por ejemplo, sí hay como de acercamiento de los hombres y que empiezo a sentirme como no tan a gusto, ahí sí podemos partir de ese síntoma para descubrir cuál es la dinámica. Justamente en la parte de los... Hay algo que hay que tomar en cuenta. Todos en 7 generaciones tuvimos gente que fue abuso, gente que y que fue... Entonces tenemos de todo en el sistema, perpetrador y víctimas. Mujeres que están abusando muchas veces es por el mismo sistema también, pero ahí quiere decir que hay otros hombres en nuestro sistema también que abusan de otro sistema. Entonces, cuando es fuera de nuestro sistema, por ejemplo, camino en la calle, somos 50 mujeres y deciden estar conmigo, ¿no? No es porque, ni porque tengo una falda, ni tengo una actitud, una conducta rara, es porque los sistemas se atraen. Hay una duda que está a saldar y entonces es como si mi sistema, por todo lo que hizo antes, dijo, ay, pues a ella la vamos a entregar. Se escucha feo, pero sí, pero así es, ¿no? Y entonces el otro sistema, donde justamente hubo pues mucho, hay uno que va a decir, yo voy a ser el perpetrador de alguien más para restablecer el equilibrio. Está feo como se dice. Sí, suena como, pero bueno, y aparte que lo más importante a lo mejor de este punto a rescatar es que claro que sí puedes solucionarlo, ¿no? De una forma, precisamente supongo para que ya no siga pasando, ¿no? Así es, y para justamente que las mujeres no se siguen siendo, existe también con los hombres, pero más con las mujeres en general, no siguen siendo víctimas, ¿no? Porque también es como de, me pasó a mí, me pasó a mi mamá, me va a pasar a mi hija y obvio, ¿no? Entonces, para romper ese patrón justamente es entender qué ha sucedido en el linaje femenino de mi clan, en el masculino, para que en un momento dado haya esa ruptura también entre hombre y mujer, porque hay muchas que se vea o que sea pasiva entre hombre y mujer desde creo las cavernas, ¿no? Entonces cuando regresamos en general relación de pareja o incidente entre hombre y mujer, vamos a la 7ª, 8ª generación en general. Cuando pasan este tipo de cosas, entonces hablando específicamente de es entonces que viene como de 7 generaciones. En general, ¿no? De muy atrás. Y que se sigue repitiendo. Pero entonces hay forma de cortarlo y que ya no pase a nuestras siguientes generaciones. Sí. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿por qué siento que mi mamá nunca fue feliz y cómo me puedo deshacer de esa sensación? Porque tal vez su mamá nunca fue feliz, ahí no la conozco, entonces no puedo decir. Y cómo ella se puede deshacer de esa sensación, más bien es entregar su responsabilidad a su mamá, porque al final es el destino del alma de su mamá. No es fácil porque papá y mamá son temas como bien complejos, tú lo sabes. Sí. Y entonces en esa parte es como aceptar también el destino de su mamá, ¿no? Si su mamá decidió tal vez no trabajar la parte emocional, no buscar soluciones, estar más desde la víctima que desde la parte como del adulto responsable de es lo que me toca ahorita y con eso qué decido hacer o a dónde quiero ir o cómo quiero cambiar. Entonces ahí es entregar a su mamá su responsabilidad y ella quedarse con lo suyo. Después habrá que checar si no hay vínculo o lealtades invisibles. Por ejemplo, hay muchas mamás o papás cuando nos conciben justamente desde Proyecto Sentido, hay un Proyecto Sentido que sea el salvavidas. Entonces ahí nos dicen, pues contigo vas a alegrar mi vida, ¿no? Entonces ahí podemos sentir esa responsabilidad de si yo me voy, mi mamá va a estar peor, ¿no? Entonces nada más es revisar esos detalles. Y que se pueden también checar en constelación y que también se puede sanar esta parte, ¿no? Sí. De este sentimiento o este vínculo con mamá. Vamos a ver otra. Dice, ¿es cierto que si un hermano antes que yo
llevaría esa carga. Pues hay que revisarlo porque siempre depende del caso, ¿no? Okay. Porque vamos a generalizar, pero al final cada sistema es diferente. Sí. En general, si hubo pérdida o aborto, que la persona aún no estaba concebida, hay mucha probabilidad de ser lo que llamamos ser yaciente, Okay. que es doble de alma de alguien que tuvo un destino trágico. Okay. Entonces nacimos, pero nacimos también con el alma de alguien que está triste, que está tal vez enojado porque se fue demasiado pronto. Entonces, los síntomas en general es justamente cuando todo va bien en nuestra vida y un día nos despertamos y estamos tristes, no sabemos por qué. Y después vamos de nuevo bien, pero no encuentro sentido a mi vida, de nuevo estoy triste, pero tengo todo. Y todo eso es como de, pues, ¿qué está pasando, no? Pero no encontramos como ese aliento justamente de vida. Y puede ser porque un alma de alguien que está muerto, pues convive con nosotros. Esto puede ser entonces, no necesariamente que sea un hermano antes que tú, o sea, a lo mejor puede ser también Pues alguien más, ¿no? más atrás, por ejemplo, yo tuve el caso de una familia donde los dos hijos nacieron en octubre y en octubre falleció la hermana de la mamá, años antes del nacimiento de ellos. Y entonces empezaron a padecer a los 16, 18 años de tener justamente un disgusto por la vida de la nada, sabiendo que estaban estudiando, los papás le daban coche, los mantenían, le tenían como Todo bien, para todo estable. tener como éxito, ¿no? Y entonces el niño empezó a decir, es que yo no quiero vivir, es que me siento triste, es que muchas cosas que no había congruencia con lo que estaba pasando una semana antes, ¿no? Y no hubo evento en su vida personal para decir, pues, me pasó un evento, no sé, en una salida con mis amigos o algo que realmente me traumó, me afectó. Y entonces revisamos si había vínculo con la tía que había fallecido antes. Entonces son movimientos después de liberar, de regresar cada quien a su lugar. Y lo que buscan esas almas que están como perdidas, al final de cuentas, es seguir viviendo cosas. Porque el destino fue trágico, se cortó en general en temprana edad y se quedaron con ganas de hacer más. Y viven a través de ¿no? los que siguen, justamente. Okay. Oye, qué interesante está eso, porque a lo mejor uno pensaría que solamente, bueno, el de atrás, ¿no? Mi hermano, pero no, o sea, realmente está como más Abuelos, abierto. tíos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con otra. Pero antes te iba a comentar, nos acabas de decir ahorita un síntoma, que es, por ejemplo, de la nada, parece que todo y más, no parece, todo está bien, pero de la nada sientes que todo está mal. Ese es un síntoma. ¿Qué otro síntoma nos podrías dar? Que algo tienes que hacer, que tienes que ir a constelar porque algo en tu sistema está pasando. Otro síntoma. También pensamientos intrusivos, por ejemplo, como de la nada, pues no sé, te estás secando el pelo y dices, ay, si abro la llave de agua. Cuando sabemos por sentido común que pues nos vamos a electrocutar y que mucha gente vamos a... Pero ahí está el impulso, ¿no? Entonces puede ser el impulso de alguien más también, pero que se manifiesta a través de nosotros. Entonces, cosas un poquito raras que sale del diario, que cuando nos empezamos a conocer un poquito más, que estamos en ese camino de descubrirnos y de desarrollo humano y personal, cuando tenemos como bien identificados cuál es nuestra personalidad, cómo estamos, cualquier cosa que sale como de control o fuera de eso, y que se va repitiendo y que tenemos pensamientos que nada que ver con nuestro estado anímico, ahí sí puede ser síntomas que hay algo transgeneracional. Que ha de estar medio complicado porque normalmente andamos todos al día y córrele y córrele y córrele y yo creo que para esto necesitarías como estar consciente, como estar en el presente, estarte escuchando y entonces empezar a detectar este tipo de cosas. O por ejemplo, cosas muy sencillas, tú estás cocinando y tienes un cuchillo y empiezas a como a pensar que te vas a cortar. O estás manejando y creo que a todos casi nos ha pasado de decir, me voy a estrellar en el puente o el trailer me va a chocar. Oye, a mí sí me ha pasado eso. Sí, en lo del carro sí, es como, ¿y si pasa algo? ¿Y si mejor bajo la velocidad? O si, entonces tiene que ver ahí con... El clan tiene una memoria, entonces, pues imagínate en el número de personas que somos, en 7 generaciones podemos ser muchísimos, ¿no? Entonces, obvio, como te decía, hay de todo, gente que murió en accidente de coche, gente que atropellaron y que la gente se murió también ahí. Entonces, son memorias que de la nada como que se despiertan porque tal vez es la misma circunstancia de lo que sucedió al tatarabuelo, ¿no?
Y entonces nada más es checar si es con mucha frecuencia, sí hay que buscarlo. Y por ejemplo, a veces son pensamientos intrusivos, pero que no son de la persona. La mayoría de las veces pasa así en los... Polaridad, por ejemplo, en constelaciones, se dice que es dentro de la misma familia, hay una víctima y un perpetrador. Si es un secreto, en general son temas de abuso o que se mata. Y entonces dentro de la cabeza de la persona habla la víctima y habla el perpetrador. Por eso en general dicen como el angelito y el diablo. Sí, ajá. Y entonces no todos los casos, pero en general también hay que revisar eso. Esos casos que son con más como dominio de psiquiatra, ahí hay que trabajarlo con mucho cuidado para no desatar como más trastorno, pero en conjunto con justamente esa especialidad se puede trabajar para mantener al paciente y ver si hay un avance justamente en relación a eso. Justo estaba pensando, o sea, dije, entonces la esquizofrenia, entonces todos estos trastornos que están yendo con el psiquiatra, entonces estamos hablando de que está pasando algo así, ¿no? Que está esta parte del angelito, del diablito, pero que viene de atrás, ¿no? De generaciones. Entonces la persona se conflictúa tanto, me imagino que es a quien escucho, ¿no? ¿Qué hago? Y llegan a lo mejor a este punto. Vamos a ver, dice, ¿cómo hacer de la mejor manera que nuestros hijos y nuestras hijas descendientes no carguen con cargas pasadas? Ahí la recomendación es que los papás pues trabajen en uno mismo, más se van a entender y comprender y conocer y más van a poder como detectar en sus hijos también lo que yo, por ejemplo, tengo pacientes que vienen y me dicen, es que está viendo que mi hija hace exactamente lo mismo que yo, ¿qué puedo hacer? Pues ahorita la niña tal vez tiene nada, es un síntoma que observamos, pero no le perjudica por nada. Lo que pueden hacer los papás es decir, eso es mío, regrésamelo, yo como soy el adulto, me voy a hacer cargo de eso y a ti te dejo libre. ¿Se tiene que hacer necesariamente estando frente a tus hijos o puedes hacerlo tú personal en tu cuarto? Lo puedes visualizar nada más, por Ok. ejemplo, se dice que la ventana del alma es el tercer ojo, entonces en general sin hablar realmente a los niños, porque los niños no nos van a decir, está bien loca, ¿no? Pues sí, tú checas ese punto y le hablas en tu cabeza desde de alma a alma al final del cuento. Entonces son dinámicas cuando ven sus hijos que están haciendo cosas, por ejemplo, del abuelo o cosas así, aunque no sean de ustedes, pues como ustedes es el adulto que está entre el niño y los demás, es échamelo, ¿Sí? yo me voy a hacer cargo de eso, voy a ver qué hago con eso para pasarlo a quien corresponde atrás, pero para liberar a los niños. Ok, sí, porque volvemos al punto, los niños no pueden constelar, pero tú como papá puedes hacer esto que nos estás comentando. Dice, ¿existe el reconocimiento de almas? En constelaciones vemos temas de alma de vida pasada. Ok, entonces sí existen. ¿Las enfermedades tienen que ver con cargas ancestrales? Con cargas ancestrales y con emociones que no fueron gestionadas en su tiempo. Por ejemplo, desde la descodificación biológica vemos que una emoción que no está bien manejada te causa una enfermedad. Por ejemplo, el sistema digestivo tiene que ver con enojo, rabia, vivir las cosas con suciedad, injusticia. Entonces, es la emoción que más tiene el mundo en DMK. Sí. Entonces, por eso es tan importante como atenderse al nivel emocional para evitar que el cuerpo haga síntomas. Ok. Mira, vamos de nuevo con las mamás, es que siempre va. Los papás y todo es como, bueno, y es que son piezas pues esenciales. Mamá y papá fundamentales. es clave. Sí, como hay TikToks, ¿no? Que he visto que de pronto dicen voy a terapia y pasan, no, ya te lo ahorro, todo viene de mamá y papá. Pero bueno, se dice fácil, pero trabajar todo esto, pues es bastante complicado. Mira, la voy a leer, dice, ¿qué pasa cuando no sientes una empatía o cariño, sino más bien un tipo de resentimiento o rechazo hacia un miembro de tu familia muy cercano, ya sea el padre o la madre? ¿Tiene que ver con algún bloqueo ancestral? Ahí podría ser un patrón que podemos descubrir, por ejemplo, entre mamá y hija. Puede ser que hay una fractura desde generaciones y entonces ahí sabiendo que se despierta en general la herida de rechazo e injusticia con mamá para nosotras las mujeres y para los varones es abandono, traición. Entonces, desde ahí podemos con la vivencia de la concepción hasta los 7, 8 años, pues agarrar resentimiento por algunos eventos que hemos vivido con los papás y más revisar el tema de
qué ha sucedido entre mamá e hijos en mi sistema o papá y hijos en mi sistema. Y ahí podemos descubrir también patrones. Digo, porque probablemente esté pasando algo y a lo mejor valdría la pena incluso preguntar a mamá si todavía la tiene o a papá, ¿tú cómo te relacionabas? Y ahí tal vez haciendo como también un hincapié de la pregunta que fue anterior, puede ser temas de vida pasadas. Ok. Entonces a veces nos toca justamente tener nuestro papá o nuestra mamá que fue alguien que nos hizo daño en otra vida y les tocó ahorita cuidar de nosotros. ¿Y qué dices? ¿Por qué siento así? Y puede ser que así como de me siento molesta con mi mamá y pues sin no sentido. Por qué, ¿no? Oye, qué interesante, Nobel, pues aquí te quisiéramos tener todo un día mínimo para hablar de tantas cosas, pero bueno, cuéntanos ya para ir finalizando, ¿cuándo tenemos que acudir a constelar? ¿Cuándo es cuando decimos necesito ir a constelar? Cuando, por ejemplo, han pasado por procesos terapéuticos más clásicos y que no ven como avance, pues en general ahí podemos ir a constelar, quiere decir que hay algo más que está como trabado, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, enfermedades graves para encontrar pues de dónde viene, un síntoma que nos impide vivir nuestra vida pues en el diario de manera placentera. En general no hay límite hasta constelamos mascotas. Yo tengo pacientes mascotas. Sí, sí es verdad. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo digo? Porque aparte ahorita también hay terapia para mascotas, ¿no? Cuéntame brevemente, cuéntanos cómo haces esta parte de la constelación de mascotas. Pues al final es el mismo principio que con figuras o con personas que representan. Entonces hay por los que participan en grupos de constelaciones, si tienen un día con la constelación de mascota, está bien padre la energía de las mascotas y literal, si somos un gato o un perrito, sentimos realmente que queremos movernos o queremos como acariciarnos. Está bien padre vivir esta experiencia. Y en general, por ejemplo, tengo un caso donde me consultaron por un tema físico, al nivel de los riñones y todo eso. El veterinario había dado un diagnóstico como que faltaban pocos meses para la vida de la perrita que tenía apenas 3 años, creo. Y checamos, las mascotas hacen parte de nuestro sistema también, son los más pequeños después de los hijos. Entonces, reflejó la constelación algo con su dueña, entonces que la dueña no estaba procesando algo a nivel emocional. Y a la par reflejó como que tenía vínculo con su mamá canina y entonces ahí cortamos pues las dos relaciones. Además trabajamos con terapia floral, flores de Bach, flores de California y todo eso. Y ahorita hace como 2 meses vino a buscar otro frasco y me decía que el veterinario le decía que ya no tenía nada. Entonces entre pasar de estar condenada a no tener nada, pues fue muy bonito porque al final como era muy joven, es más reversible, más somos jóvenes y acudimos a terapia del estilo que sea y más es fácil revertir, ¿no? Claro, claro. Y entonces esa parte, pues con las mascotas igual yo ayudo mucho a rescate y a veces pues checamos con qué familia que está rellenando como los formatos podría matchar mejor, ¿no? Es más entonces, compatible. Para evitar justamente un rechazo, que no los regresan, etc. O, por ejemplo, tema de comportamiento. Las mascotas tienen las mismas heridas que nosotros. ¿Cómo crees? Entonces, abandono, rechazo, imagínate, por ejemplo, todos los que están en la calle, pues están con rechazo y abandono al full, ¿no? Oye, no, ¿sabes qué? Me quedé así porque me acordé de mi mascota y entonces dije, digo, si tiene esto que ver como me estás comentando, bueno, pues al final también es como un reflejo y un, wow, no, esto de las mascotas está impresionante. Igual, los niños, cualquier síntoma que tienen los niños es un reflejo de nosotros como papás. La mascota es reflejo de lo que está sucediendo en el sistema. Oye, y por ejemplo, esta parte de las mascotas, ¿podríamos decir que reencarnamos de cierta forma también en las mascotas o es como diferente, es mascotas con mascotas? Depende de cómo te comportas en la vida. Ok. Entonces, por ejemplo, a nivel del budismo se dice que justamente si no tienes tus acciones tan puras, el nivel abajo del humano pues es ser mascota, ¿no? Y entonces las mascotas también que se portan bien y que hacen mucho trabajo espiritual, en general brincan al nivel de humano. Entonces ahí se dice también que las mascotas pues regresan muchas veces en tu vida porque tienen una misión con tu propia alma. Entonces está bien interesante, pues a veces hay animales que nos encontramos así de la nada, que no habíamos planeado ni
comprar, ni rescatar, ni nada, pero aparecen ahí en el camino, ¿no? Ay, no, ¿por qué me dices eso? Porque todo estoy recordando de las mascotas, fíjate. Me encontré, les platico, me encontré una gatita, pasé por mi niña a la escuela, ya tiene ratito, y iba en el camino y me frené. Había una gatita, como que la habían, yo creo que medio machucado. Entonces me frené así de que hice no sé qué tanto. Mi hija se bajó, la levantamos, pero a mí los gatos no me gustan y la regalamos. Y mi hija era como de, mamá, pero si no la encontramos era por algo, ¿sabes? Y justo ahorita que me estás diciendo, pues me simbra bastante, ¿no? Y a mí me pasa casi lo mismo hace, ¿cuánto? 4 años. El 10 de mayo me encontré un bebé gatito que había dicho yo, ya jamás mascotas no, porque acaba de perder a una que fue muy querida. Y entonces lo encontré al inicio, dije, ay, no lo voy a poner bien bonito, como hago, después lo dan en adopción, sigue en mi casa. Se quedó contigo. Entonces, y su mensaje es lo que me vino a aprender en esa época de mi vida y lo que me sigue aprendiendo, pues tiene que ver con mi historia. Entonces, ahí las mascotas sí tienen algo que ver con tu desarrollo y tu evolución. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ya me quedé con la duda? ¿Qué pasa si yo la regalé? ¿Qué pasa ahí? Pues puede ser ahí también checar más en tu sistema, porque las mascotas son como bebés también. Entonces, a veces es el mensaje como de, pues, ¿qué tal en mi sistema? Pues regalaron hijos, ¿no? Sí. Y estaba bebecita, ¿no? Ay, no, qué fuerte. Y ahí son hipótesis, no quiere decir sí, que sea pues, sea lo cierto, pero en general hay mensajes así que nos llegan y esa información al final tienes más de 100% de información y 5 nada más tienes consciente de eso, sí, ¿no? Y lo que hace constelaciones es que haga salir justamente los 95% que no sabemos. Ok, que te hagas consciente, ¿no? Es fuerte, porque el darte cuenta, pues duele también. Y ahí es llegar y estar abiertos, porque por eso también digo, todos los sistemas tienen de todo, entonces no hay juicio. Al final, si mi tatarabuelo vio a la vecina, lo siento mucho por la vecina, pero gracias a él estoy aquí. Entonces, ¿cómo voy a juzgar a mi tatarabuelo? Porque no sabemos las circunstancias, no sabemos el tipo de educación, la época en la cual se hizo. Obvio, no es justificación de nada por ese tipo de acto, pero también yo estoy aquí, entonces es como esa parte de ver con buen ojo lo que sucedió para entender mi historia de vida y lo que lo que hizo antes los demás, les toca a ellos. Sí, es esta parte de te doy tu responsabilidad. Ahora yo ya estoy aquí, te la doy desde el amor, como dices, no desde el enojo, desde la carencia o desde el ego, sino con el amor. Y ahora voy a hacer lo que pues a mí me toca estar aquí, no colgándome o estando ahí en ese tema que pasó. Oye, entonces, ver, es un poquito como, yo lo veo en psicología como la terapia sistémica, ¿sí? Entonces, que sí, hablamos... la base es esa. Ok, que hablamos de todo el árbol genealógico, que si se mueve una pieza del sistema, entonces la base de las constelaciones lleva mucho empatía con una terapia sistémica. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Ver, no sé si nos puedas dar algún, no sé, algún consejo, algún tip, que puedan seguir ellos en casa, que te están escuchando y que puedan mover un poquito en su persona, en su estado de ánimo, en todo este tema de las constelaciones que estamos hablando, si nos puedas aportar un poquito algún ejercicio o algo breve que pudiéramos hacer. Sí, cuando tenemos temas con los papás, es muy diferente la relación en persona con los papás que el vínculo que tenemos desde el alma. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando no sentimos que estamos apoyados por nuestros papás, lo que podemos hacer es estar en una silla con un respaldo alto o con la pared e imagina por los que son diestros. Imagina que papá está atrás a la derecha, mamá atrás a la izquierda y me empujo un poquito para sentir como la resistencia. Y al final es como si siento que mis papás me empujan a la vida. Entonces a veces nos hace falta fuerza, ¿no? Para avanzar y es lo que como que podemos acudir. Porque al final, aunque no conocemos nuestros papás a veces, aunque no están presentes en nuestra vida, desde el alma siempre van a estar. Entonces podemos hacer eso en la mañana cuando nos despertamos y nos sentimos un poquito bajoneado, agüitado. Hacemos ese ejercicio, cerramos los ojos, sentimos como esa parte, papá aquí a la derecha, mamá a la izquierda. Si somos zurdos, es el revés. Y entonces ya el número de minutos que necesitan para sentir que están recargados
Y lo pueden hacer diario o cuando lo quieran hacer. Y que sea, vamos a continuar el día, ¿no? O por ejemplo, viene una situación donde sienten que se apanican, que es algo que los rebasa, pues a dónde están, hasta en el baño, porque a veces nos refugiamos en el baño, cualquier es momento. un lugar seguro y nos sentemos y ya lo imaginamos. Y listo, para adelante. Muy bien, pues ya saben que yo siempre les comento aquí en los episodios que todo lo que te sume para bien, pues adelante, ¿no? Hay demasiadas alternativas, entonces, pues a enfocarnos en nuestro bienestar y en nuestro crecimiento. Ver, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí también con nosotros. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias, Ver. Muchas gracias, bye.